Bueno, continuamos entonces con la segunda mesa panel de la tarde, la quinta de la jornada. Va a disertar en primer término el doctor Mariano Ibáñez, de la provincia de San Juan, ciudad de San Juan, Argentina. Es juez titular, el doctor Ibáñez, del primer juzgado de trabajo de la provincia de San Juan, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, doctorando en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos. Es profesor universitario de grado y posgrado de Derecho Procesal y Derecho Laboral y miembro de la Comisión Reformadora del Código de Procedimiento Civil de San Juan, actualmente vigente. El doctor Ibáñez ha presentado una ponencia intitulada La eficacia probatoria desde el derecho sustancial y nos pregunta si es una adopción de sistemas de prueba tasada. Bueno, buenas tardes a todos. Me quiero tomar un minutito para manifestarles mi agradecimiento de estar acá, de haberme invitado. Este es un congreso que yo escuché de boca de grandes amigos hace mucho tiempo, tanto no solamente Alvarado, Frank de Mendoza y algún otro profesor que daba clases en San Juan, siempre me comentaban de este congreso, así que para mí estar ahora acá como ponente es una alegría inmensa. Y un segundo para hablar de la generosidad de Alvarado Belloso, que la colega de Misiones, creo, habló de su generosidad, palabras a las cuales yo adhiero plenamente. Ella dijo que a Alvarado siempre le tenemos algo por agradecerlo, por invitarnos a escribir un libro, o por estar acá, o por becarnos en su maestría. Bueno, yo le tengo que agradecer todo y en ese orden, el combo completo. Así que si es por agradecer a Alvarado, yo creo que soy primero en la lista, un caradura total, pero tengo que agradecerle y hacerlo público, aunque de manera jocosa, pero aprovecho esta oportunidad para hacerlo público, ¿no? Bueno, yo en la ponencia mía he hecho un trabajo que va de lo general a lo particular. Primero, como ustedes, hablo de la actividad probatoria en general. Como ustedes saben, la actividad probatoria es algo que no es una actividad libre, digamos, el derecho subjetivo de probar no es libre, sino que está regulado en miles de facetas y tenemos todos los requisitos de admisibilidad extrínseco e intrínseco de la prueba. Y un poco lo que yo me propongo en este trabajo es desentrañar de toda la normativa relativa a la prueba cuándo valoramos, y después agudizando un poquito el nivel de análisis, cuándo existe prueba tasada. Para lo cual lo primero que hago es, bueno, determinar la naturaleza del derecho probatorio. Hay muchos autores que lo catalogan, lo engloban en una categoría y le dicen derecho probatorio. A toda norma que regule en algún aspecto a la prueba la llaman derecho probatorio. La naturaleza procesal un poco la naturaleza jurídica un poco está definida, que es de naturaleza procesal. Es decir, salvo aquellas normas del derecho sustancial que establecen requisitos de existencia, de validez misma, los requisitos aprobaciones o actos formales, que se le llaman acá en Argentina, actos jurídicos formales. Todas las demás normas provengan de derecho sustancial o de derecho procesal o de forma, en definitiva tienen naturaleza procesal porque se dirigen al juez y deben ser aplicadas en el marco de un proceso judicial para decidir una causa. Entonces, esto después lo digo acá y después es importante para sacar las conclusiones a las cuales llego, ¿no es cierto? Después, bueno, distingo bien lo que es toda la actividad probatoria, todo lo que es los requisitos de admisibilidad de la prueba respecto a la apreciación. Explico que en definitiva la apreciación o la valoración en cuanto al sujeto es privativo del juez, es una actividad absolutamente privativa del juez, más allá de que los abogados, las partes, puedan hacer una suerte de ensayo de valoración. En definitiva el juez la podrá merituar y tomar o no en la sentencia definitiva. Entonces es algo que es absolutamente privativo del juez. Y también la apreciación supone un poco el cumplimiento de todos los otros requisitos. Es decir, al llegar al momento de que el juez de la sala crítica hace la apreciación o la valoración de la prueba, ya habrá pasado y se habrán cumplido todos los requisitos de admisibilidad de la prueba.
admisibilidad, todos los requisitos de la prueba ya tienen que haber cumplido, haberse cumplido. Digamos, en términos de alvarado velloso, ya se deben atrás habrán quedado todas las subetapas que componen la etapa confirmatoria, ¿cierto? Después, cuando ya empiezo a analizar lo que es la prueba tasada, lo hago desde un doble punto de vista. Uno formal, subjetivo, digamos, orgánico, y otro de actividad, material, llamámosle un subjetivo formal, el otro desde un punto de vista material. Respecto al elemento subjetivo, bueno, no hay duda, quien hace la prueba tasada es el poder legislativo, pero respecto al aspecto cualitativo, que hace a la esencia de la actividad en sí misma, la cuestión material de la actividad, ahí ya no es tan clara la diferencia, porque está claro que entre los dos sistemas varía el momento, el sujeto. En la prueba tasada lo hace el Poder Legislativo, lo hace ¿en qué forma? En forma abstracta, general, previa a la existencia del proceso, previa a la existencia del conflicto en sí mismo, ¿no es cierto? Pero la actividad en sí misma, y más allá de estas diferencias de modalidad que acabo de explicar, la actividad de apreciar, de valorar, es exactamente la misma. Es decir, son aplicaciones abstractas de las reglas de la lógica y la máxima de la experiencia que decide el legislador para el caso concreto. Cuando yo analizo y describo distintos conceptos de prueba tasada de distintos autores, advierto que el denominador común de todos ellos es que en definitiva es una restricción, es una limitación. Eso básicamente es un poco el denominador común de todas las definiciones que puedan ver ustedes de prueba tasada, que implica una restricción a las facultades del cuerpo. Y se relaciona con una cuestión de naturaleza, digamos, una cuestión de división de poderes del sistema republicano, porque lo que decide el juez, lo que decide el poder legislativo respecto a la valoración de la prueba en forma general, abstracta, haciendo función legislativa, va a ser un límite claro, un cortapista, un límite concreto para cuando el juez, en aplicación, en decisión, en solución de un caso concreto, en ejercicio de función jurisdiccional, tenga que resolver. Ese es un límite claro, no va a poder contravenir al momento de valorar la prueba lo ya decidido por el pueblo a través de sus representantes en el Congreso. Entonces, ese es un claro límite, y por eso les adelanto, a los activistas no les gusta la prueba tasada. Por ahí un poco pasa el quid de la cuestión, por eso la denostan. Si uno se pone a ver un poco yo algo conozco es más, yo que conozco más de activismo que de garantismo, el garantismo que sí lo estoy estudiando, desde el activismo se lo critica muchísimo a las pruebas tasadas, se la denostan. Entonces acá lo que yo he querido, y un punto de la ponencia se refiere a eso, es un poco, digamos, sopesar y analizar las ventajas y los defectos en su justa medida. Es decir, no solamente las desventajas que tiene, porque si uno se pone a leer, en general la doctrina, todos los autores de la doctrina vernácula, especialmente activistas, hablan siempre de estos clásicos que siempre hemos leído, ¿no? de que mecaniza la labor del juez, que lo convierte en un autómata, en una máquina, en un contable. Siempre hay un poquito la misma fórmula que se utiliza, y uno puede leer de consumo como un denominador común, ¿no? Y en realidad no es tan así, hay que diferenciar. Es decir, digamos, es cierto que el traspaso de lo que es la tarifa legal a la sala crítica racional en la historia ha sido una conquista del derecho procesal y un signo de modernidad. Pero ¿saben por qué fue eso? Porque el traspaso ha sido justamente en esos medios en donde era irracional, ilógico, absurdo mantenerlo como es en la prueba testimonial. Y recuerden los típicos casos de la ley de partida
o aquello de que el valor del testimonio de un caballero vale más al de 10 ciegos y demás. Es decir, es algo absolutamente hasta irrisorio. Pero hoy por hoy, y ya digamos sacado todo sesgo histórico de la prueba tasada, vemos que no es así. Digamos, en la prueba tasada que existe hoy, que yo le llamo resabio de prueba tasada, vemos que todo por el contrario, es absolutamente razonable. Podemos ir dando un ejemplo tras otro. En la prueba confesional es absolutamente razonable que quien confiese se le determine, se le asigne ese preciso efecto de plena prueba. La confesional es un ejemplo clásico en materia procesal de prueba tasada. Y así todos los casos de prueba tasada que existe en la actualidad. Por eso hay que diferenciar los medios, que muy pocos autores lo hacen. Precisamente, casualmente, uno de los que lo diferencia es Álvaro Belloso, en su libro Sistema, donde él advierte la ilogicidad de seguir con la prueba tasada, de tener el sistema de prueba tasada en la prueba testimonial, pero se autodefine como un férreo defensor de la prueba tasada en la prueba documental, que define como instrumento, bueno, los instrumentos públicos y demás. Y dice que da seguridad y paz social, que es una de las ventajas de la prueba tasada, que no se suele advertir de consumo. Entonces, ahí está el tema. En el reproche, cuando el reproche es genérico, no, hay que distinguir. Hay que distinguir en qué medio es ilógico y en qué medio no es ilógico. Ellos meten todo en una misma bolsa, nos siguen tapando el tema con la cuestión histórica, nos siguen poniendo ejemplos, pero no se recalca, no se señala, no se subraya el tema del valor seguridad. Y el valor seguridad está en esto que les dije yo, que es en clara cortapista, control para el órgano judicial. Es, en definitiva, una lista más, a mi modo de ver, de la dicotomía de los sistemas de enjuiciamientos en pugna, garantismo y activismo. Porque se relaciona con la mayor o menor confianza que se tenga en el juez, ¿no es cierto? En un esquema de amplia, es decir, mientras mayor confianza en los jueces, más facultades, más prerrogativas, entre los cuales está valorar la prueba. Y viceversa, mientras menos confianza, menos facultades, menos poderes, menos restricciones. Por eso, en el esquema, y estoy hablando siempre del esquema dentro de la lógica del sistema activista, digamos, al darle una amplia poderes de investigación, en ese esquema sería ilógico limitarlo en reglas abstractas que lo lleven a tomar una postura, necesariamente una postura respecto a la valoración de la prueba. Sería un encorsetamiento a la figura principal del juez, la figura al eje de la figura del proceso que es en el activismo. Es decir, si puede lo más, puede lo menos. Si puede remover dentro de este sistema todo lo que implique, ellos le llaman, para ellos toda formalidad adjetiva es un obstáculo que hay que remover para llegar a la meta de la verdad jurídica objetiva y para evitar la pérdida de derechos. Esto es un clásico, es un clásico dentro del activismo, evitar la pérdida de derechos de fondo por aplicación de normas procesales. Es decir, si puedo hacer todo eso, obviamente que también voy a poder valorar la prueba libremente. Por eso un poco es acorde el principio de la libre valoración de materia probatoria con el rol y con todos los poderes que tiene el juez. Y ya para concluir entonces, también el tema se relaciona con las atribuciones para legislar en materia probatoria. Y bueno, sabido es que nuestro sistema, por nuestro sistema constitucional, la atribución de legislar en materia probatoria, por ser una cuestión procesal, lo tienen las provincias y no el Congreso de la Nación. De todas maneras, se le reconoce al Congreso de la Nación la facultad de legislar en una clara materia procesal, por eso al principio hablé de la naturaleza del derecho probatorio, en una clara cuestión de naturaleza procesal, como es las cuestiones de derecho probatorio, como es la actividad probatoria, pero eso es para
digamos, se relaciona con la eficacia del derecho de fondo. Es así siempre y cuando, mediante la regulación desde el derecho de fondo de la cuestión valorativa, se esté asegurando la eficacia, el ejercicio eficaz de los derechos consagrados en la ley de fondo. Y fíjense que cuando el legislador de fondo está legislando en cuestión de tarifa legal, está ni más ni menos que haciendo esto. Es entrañablemente relacionado a la eficacia de los derechos. Cuando establece tarifa legal para determinados casos, por una categoría de casos, no está ni más ni menos que justamente, digamos, estableciendo recaudos para un no solamente eficaz ejercicio de los derechos, sino uniforme ejercicio de los derechos. No solo eficaz, sino uniforme, que sea aplicado en forma uniforme y en forma unívoca y no multívoca. Y si no, veamos ejemplos. Podemos ver, yo en ese trabajo, bueno, he hecho una, que no lo voy a poner ahora por razones de tiempo, he hecho una clasificación de prueba tasada en el derecho procesal, en el derecho sustancial, lo he clasificado con distintos criterios. Veamos el ejemplo que a ustedes se les ocurra de prueba tasada y van a ver que en todos esos ejemplos se va a ver lo ilógico que sería una diversidad legislativa en tantos estados tengamos. Por ejemplo, normas de prueba tasadas que excluyen a cierto medio de prueba. Eso es valoración. Eso es valoración, es la principal y primaria valoración. A tal punto valora mal tal medio de prueba para esta materia que empiezo por directamente el excluyo. No quiero que jamás tenga la oportunidad el juez de analizar la producción de esa prueba. Bueno, un ejemplo. La prueba testimonial se excluye para los contratos de cierto monto. Imagínense en distintos estados, en un estado que se pueda producir la prueba testimonial y en otro que esté excluida. En estados provinciales. Vamos a otro ejemplo. Cuando el derecho sustancial, desde el derecho sustancial, se precisa una determinada y preciso medio de prueba. Por ejemplo, la prueba documental para los nacimientos, defunciones, la específica prueba documental consistente en la partida de nacimiento, defunción, o para el proceso de declaración de demencia, la pericial médica. Bueno, supongamos entonces también, imaginemos una legislación diversa en este sentido. Y bueno, vamos a ver, vamos a declarar locos en una provincia y a otro, en otra provincia no lo vamos a declarar loco. Y así yo me he tomado el trabajo de analizarlo por cada una de las tipologías de prueba tasada y me da el mismo resultado. Otro ejemplo son un ejemplo más y termino porque un poco con un solo ejemplo yo le redondeo. Para no ir tan extremo, vamos a dar ejemplos de normas que enaltecen una prueba sin declararla insustituible, como el ejemplo que acabo de dar, y normas que en vez de, al contrario, la valoran negativamente y digamos la rebajan, si se quiere, la disminuyen, pero no la excluyen. En un caso les explico los dos ejemplos. Posesión ventañal. El proceso de posesión ventañal que tiene como objeto la declaración, obtener el título supletorio de dominio para las personas que poseyeron en los términos y condiciones del Código Civil. Bueno, ahí ustedes saben que hay la ley nacional que tiene un decreto que reglamenta un régimen probatorio en donde enaltece la prueba documental sin declararla insustituible, la recomienda. Dice, las palabras creo que eran, será tenida en especial consideración la documentación consistente en el pago de servicios del inmueble. Disminuye la prueba testimonial porque a la luz de lo que pasó históricamente no quiere que el juez se pueda dictar sentencia solamente en base a prueba testimonial y declara que tiene que existir prueba corroborante, más otros requisitos que estableció la ley como el plano de mensura, el certificado del informe de dominio. Bueno, imaginen también en este caso un panorama en el cual en unas provincias se pueda declarar la posesión ventañal en un proceso rápido, sin control, solamente con prueba testimonial, y en otro, en lo que por el contrario
rijan todas estas restricciones probatorias que impone la ley nacional. Los ejemplos son por demás claros. Y yo después termino con esto, me puse a pensar, ahí cuando lo entendí, Alvarado Belloso, cuando en el libro dice que por algo debe ser que se conozcan tan pocos, nuestro derecho comparado, tan pocos antecedentes de legislación disímil en materia probatoria. Apenas, dice Alvarado Belloso, Estados Unidos y México, puesto que Venezuela y Brasil, si bien tienen el sistema federal, han unificado un código, y si no me corrigen, un código procesal a nivel general. Y todos los demás países tienen un sistema unitario con código procesal unitario. Entonces, bueno, la conclusión a la que llego es que, lógicamente, un poco la respuesta al título es que sí implica valoración, y mucha valoración. Y vamos a continuar con la exposición del doctor Joseph Campos, proveniente de Lima, Perú. El doctor Campos es abogado de la Universidad Católica de Lima, es miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y docente de la Universidad de Lima de Derecho Constitucional. El doctor Joseph Campos nos va a hablar sobre Constitución y proceso. Buenas tardes, antes que nada, y repitiendo un poco con sentimiento las gratitudes a Adolfo Alvarado. También hago extensión mi gratitud a los organizadores del evento por haberme permitido dar un espacio, algo no programado en realidad, de tal manera que mis gratitudes son realmente sentidas. Yo quería un poco, lo importante de haber hablado en este momento es que hablo después de Glauco, de tal manera que parte del discurso que pretendo desarrollar el día de hoy va en un sentido de aproximar a un tema que se dice constantemente desde el derecho procesal con un discurso desde el derecho constitucional. De tal manera que la idea que pretendo generar aquí es cómo generamos una variación desde el derecho constitucional de los modelos procesales, cumpliendo con los principios que informan y que definen al Estado constitucional. Y para eso me quiero auxiliar de una lectura que siempre es importante nunca desconocer qué informa o qué es el derecho, ¿no? Y cito a Edmund Morgan, que es un historiador de las ideas políticas, un profesor de Harvard, fascinante, que tiene un libro que se llama La invención del pueblo. Todo gobierno necesita hacer creer en algo, hacer creer que el rey es divino, que es justo y que la voz del pueblo es la voz de Dios. Hacer creer que el pueblo tiene una voz o hacer creer que los representantes del pueblo son el pueblo. Hacer creer que los gobernantes están al servicio del pueblo, hacer creer que todos los hombres son iguales o hacer creer que no lo son. Y el Estado constitucional tiene un paradigma que trasciende a todo el ordenamiento jurídico, político y social, que es el paradigma de la igualdad. Nosotros que hemos nacido con el paradigma de la igualdad nos parece absolutamente natural y nada novedoso, cuando en realidad es lo más novedoso en la historia de las ideas políticas. Tenemos menos de 300 años creyendo que todos somos iguales, frente a casi más de 5.000, 6.800 años, donde el paradigma que informaba la forma de gobierno era precisamente el de la desigualdad. Aristóteles, de esta lectura de un amigo nuestro, Juan Casabela, ¿no?, decía precisamente y justificaba la esclavitud como una condición no solamente existente, sino necesaria, es más, justa y conveniente para el esclavo. Lo hizo, que era el ideólogo del absolutismo, exactamente decía que la igualdad era una condición que justificaba a la sociedad y la hacía razonable, y lo mismo Richelieu. De tal manera que en realidad, mientras que en el mundo de las ideas se iba desarrollando desde la teoría pactista los fundamentos de lo que hoy conocemos, el paradigma de la igualdad, en la historia iba por otro lado. Y la Revolución Francesa, hoy día maltratada en la mañana porque fue violenta, aportó algo que es realmente importante, que es precisamente empoderar la igualdad como un soberano. Y para eso, Sieyès fue fundamental. Sieyès creó un concepto lo suficientemente neutro, ¿no?, que le ha dado una fuerza inusitada en las historias de las ideas, que es el concepto de nación. El soberano del poder es la nación. Y la nación somos todos. Es un concepto neutro, omnicomprensivo, incluyente, que hace que, por
primera vez en las historias de las ideas políticas, insisto, esto fuera una realidad. La teoría pactista, el pacto subjetionis evolucionado al pacto social, de un pacto de hombre con otro hombre, en libertad e igualdad, es una historia realmente nueva en la historia de las ideas políticas. De tal manera que nosotros tenemos que comprender esto. O sea, de verdad, cuando uno quiere justificar el derecho procesal que reivindica libertades e igualdades solamente porque es lógico o racional, hacemos una buena justificación pero insuficiente. Porque el Estado constitucional, que es un Estado de poder, ¿no?, reivindica algo que lo define. Por eso es que tenemos pretensiones en el mundo de la sociedad que son nuevas, el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, que son expresiones de evolución y de expresión concreta de un mismo principio, que es el de igualdad. En ese sentido, cuando yo converso y reviso, porque de verdad yo me acerqué a este espacio de derecho procesal en una confirmación de mi formación profesional. Mi formación académica y profesional se da en el mundo del derecho constitucional y en la defensa de derechos de personas, de tal manera que mi primera información procesal ha sido siempre activista. Y cuando descubro este mundo, descubro un mundo interesante, porque en realidad su discurso es precisamente libertario e igualitario. Y eso se confirma precisamente en el rigor con el que se trata principios procesales que son deberes y límites al juzgador, que son la contraparte de derechos y principios que informan la libertad del individuo, que es la libertad. Y eso es la imparcialidad, la imparcialidad, ¿no?, y la independencia. De tal manera que nosotros, si queremos encontrar, ¿no?, en el estado actual de cosas, cuál es el poder que solventa la estructura jurídica, política y social, es el poder solventado por hombres iguales y libres. De tal manera que eso también se traslada al mundo del proceso. Y eso es un tema que no debe decidir solamente una cuestión estética, sino más bien sustancial. De tal manera que, y es algo que yo lo he estado conversando más de una vez con personas que participan de mi entorno inmediato y activista, es que los modelos procesales van a ser válidos, ¿no?, en la medida en que conjuguen y cumplan y se acondicionen a ese discurso constitucional y haga realidad, insisto, este tema de la igualdad, haciendo riguroso el tema de la imparcialidad. Por eso es que yo digo que es insuficiente decir que los modelos son autoritarios versus no autoritarios, porque el modelo autoritario supone un adjetivo con un sustantivo que no lo invalida. Es autoritario porque se ejerce de manera autoritaria. Debería decir, es un modelo autocrático o democrático, no necesariamente autoritario, porque incluso hacemos un generoso tratamiento de un modelo que es inválido porque no se ajusta al modelo de la Constitución. Un modelo, insisto, que procura y desarrolla su tesis precisamente en hacer riguroso el principio de igualdad. Yo conversaba en la mañana con algunos amigos de Lima, porque me llamaron, y me decían que generaba una corriente opinión para revisar modelos procesales y yo, habiéndome escuchado este discurso, ellos me decían, ojalá que esto se desarrolle en este mundo. El que existan modelos autoritarios, autocráticos, como lo llamamos al publicismo, es un tema de la realidad, no es un tema que se justifique y se haga válido porque existen. De tal manera que a mí me interesa participar en eventos como este, precisamente porque es un espacio de encuentro para hablar más o menos de lo mismo. Yo quiero de alguna manera recuperar, y por eso es que yo de alguna manera cuando le dije a Adolfo que iba a ser bastante breve, era simplemente darle una dimensión, un discurso validatorio de lo que estudiamos, los garantistas, que es que tenemos y estudiamos un modelo procesal que sí cumple con los estándares y con los principios que informan políticamente a la Constitución. Porque la Constitución, lo decía Orión, es el encuadramiento jurídico del fenómeno político y se acerca al mismo fenómeno que se acerca a la ciencia política, solamente que de otras perspectivas, el poder. La ciencia política se aproxima sociológicamente al poder. El derecho constitucional se aproxima jurídicamente, pero el fenómeno es el mismo estudio. Y ese poder que estudia el derecho constitucional y estudia la ciencia política es el poder que se instala con un solo soberano libre e igual. Por eso cuando vemos en la relación juez con las partes en un proceso, este juez no puede tener otra conducta, ¿no?, más que la de ser imparcial e imparcial.
Si nosotros tenemos modelos que hacen flexible eso, simplemente es inconstitucional, no es autoritario. Autoritario es un adjetivo bonito de algo que es simpático. Por eso es que de alguna manera es importante, creo, rescatar estas lecturas desde el poder para encontrar una mejor aproximación a lo que creemos es el fundamento de lo que estamos estudiando. Yo soy un converso, como se habrán dado cuenta, porque yo vengo de verdad de un espacio muy activista que es mi propio país, y además por ejercicio y por estudio muy activista en mis inicios. De manera que decir lo que lo digo, lo hago desde el convencimiento, y que siempre también, por cierto, con el apoyo y el generoso aporte de personas que de verdad han cambiado mucho mi perspectiva del derecho, pero creo que para bien. Yo creo que de verdad cuando nosotros nos aproximamos a los modelos procesales y encontramos discusiones como la que yo vi en la sentencia esta constitucional colombiana que fue incubada por un grupo de una asociación colombiana de derecho procesal cuando se prohibió las pruebas de oficio, realmente era impresionante el discurso justificador de los que incoaban la demanda contra ese artículo del Código Procesal Penal colombiano. Y es que de verdad el infierno está lleno y empedado de buenas intenciones. El discurso que tiene el publicismo de verdad es en apariencia muy simpático, pero esconde una profunda vocación inconstitucional. Yo me quedo a las preguntas, realmente yo quiero ser muy breve. Simplemente quería recordar lo que todos saben ustedes aquí, de lo que supuso el Estado constitucional. Instalar un gobierno de las normas proveniente de una sola fuente, porque el Estado constitucional tiene en el derecho algunas características que es provocada por la igualdad. Una de ellas es un sistema con vocación unitaria, por más que el ejercicio se centralice en gobiernos federales, en plurinacionales, etc. Se supone coherente, se supone completo, ¿no? Y todo eso porque supuestamente la comunidad que provoca el poder es una sola, que somos todos nosotros en condición de igualdad y libertad. Entonces, eso también tiene que tener una producción jurídica en ese sentido. De tal manera que yo creo que una forma de aproximarse al contendor ideológico de nuestra propuesta procesal es simplemente recordándole que cualquier propuesta que flexibilice la imparcialidad, insisto, que es la contraparte, que es el límite que le impone la Constitución, ¿no?, al juez, ¿no?, porque tiene que cumplir el principio de igualdad. Yo no creo que en realidad sea solamente desconfianza en el juez el límite, ¿no? Es una consecuencia necesaria y obligatoria de la igualdad. Entonces es en ese sentido que nosotros tendremos que decir, nuestro modelo es válido desde un punto de vista constitucional, por lo menos mientras dure el Estado constitucional, porque es un modelo y una forma de gobierno que eventualmente podría ser superado en un momento. Pero mientras estemos aquí, hay una sola forma de validar el derecho: el que es conforme a la Constitución y el que no es conforme a la Constitución. Y será un Estado, un modelo procesal conforme a la Constitución aquel que hace suyo y riguroso el principio de igualdad. Expresión concreta: el rigor en el cumplimiento del principio de imparcialidad e imparcialidad. Muchas gracias por esta paciencia.